Televisa presenta Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3. Imagíname lo que estás haciendo. Si le hablo malo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que él haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasa ya cuando no? En MP3. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Con las manos arriba, eso! En MP3. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. En MP3. En mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. En MP3. En MP3. Aquí comenzamos. El estructuralismo es un movimiento filosófico que surgió alrededor del 1920 en Europa, que pretende comprender las estructuras a través de las que se producen los significados en una cultura. Para eso se basa en las teorías y métodos científicos de diversas ciencias sociales, como son la antropología, la sociología o la psicología. El estructuralismo describe y analiza una variedad de objetos de estudio, como la cultura, la economía, el lenguaje, la literatura, la política, entre otros. El análisis asume que los diversos objetos de investigación pueden contener estructuras ocultas o subyacentes que se interrelacionan y que tienen un significado por formar parte de un mismo sistema. El comienzo formal del estructuralismo surgió con el trabajo del suizo Ferdinand de Saussure, publicado en 1916. La lingüística consideraba al lenguaje como un sistema de signos y de significación que relacionaba de manera arbitraria y no natural. El movimiento estructuralista como tal se formalizó tras los aportes de múltiples disciplinas y pensadores, como la antropología de Claude Lévi-Strauss, el psicoanálisis freudiano con Jacques Lacan, la semiótica con Roland Barthes y la epistemología con Michel Foucault. Algunas de las características del estructuralismo son que la existencia de una estructura va más allá del individuo, la estructura que predomina sobre lo individual, la estructura que condiciona y forma al individuo, la estructura que obedece a normas y a leyes propias. Algunos de ese tipo de estructuras son el lenguaje, analizado por Ferdinand de Saussure desde la lingüística, el inconsciente, analizado por Lacan desde el psicoanálisis, la sociedad, analizada por Claude Lévi-Strauss desde la antropología, la economía, analizada por Louis Althusser desde la filosofía marxista, el conocimiento, analizado por Michel Foucault desde la epistemología y su relación con el poder. El estructuralismo resultó una especie de conciencia despierta que permitió comprender y analizar los conocimientos adaptados de manera inconsciente, bajo las costumbres y códigos que tienen lugar en una cultura determinada, en la que intervienen múltiples disciplinas de estudio. La corriente se puede analizar desde tres bases principales. La primera es el estructuralismo lingüístico basado en las teorías de Saussure, considerado el fundador de la lingüística. La lingüística es la disciplina cuyo objeto de estudio es la lengua, un sistema de signos que se encuentra en la mente de varios individuos y, por eso, se la considera social y homogénea.
Estructuralismo antropológico, basado en las teorías de Claude Lévi-Strauss, quien fue pionero en considerar a la antropología desde el estructuralismo para analizar al ser humano y su vida en sociedad. El estructuralismo marxista, basado en las teorías de Louis Althusser y Maurice Godeler, los principales contribuyentes del marxismo estructural, quienes intentaron establecer que no había sido Saussure el fundador del estructuralismo, sino Karl Marx. Como podrán ver, acabamos de definir qué es el estructuralismo y algunas personas que participan dentro de él. A continuación vamos a hablar sobre 6 personajes que hicieron algunas aportaciones al estructuralismo. En primer lugar tenemos a Umberto Eco. En segundo lugar tenemos a Claude Lévi-Strauss. Tenemos también a Roland Barthes, Jean Piaget, Eliseo Verón y a Ferdinand de Saussure. Más adelante les vamos a hablar un poco sobre ellos, quiénes fueron, qué hicieron y cómo fue que aportaron hacia el estructuralismo. Umberto Eco fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía. Umberto Eco nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia. Falleció el 19 de febrero de 2016 en Milán, Italia. Según Umberto Eco, la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Entre las aportaciones teóricas de Eco destaca, ya que en sus primeros textos las contribuciones al desarrollo de una estética de la interpretación atribuyendo a la obra de un mensaje ambiguo, abierto a la subjetividad de la recepción, esto es, a una pluralidad de significados dentro de un solo significante. La propuesta que realizó Umberto Eco en los años 60 está basada en la idea de que la cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación, lo que tiene como principal consecuencia que humanidad y sociedad existan solo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación. En Semiótica de la Cultura, Umberto Eco reconsidera la definición de semiótica formulada en los años 60, como una lógica de la cultura que funciona de acuerdo a los procesos de interpretación que varían en forma social e histórica conforme a las interpretaciones que realizan determinados grupos culturales. Claude Lévi-Strauss fue un filósofo, abogado, etnólogo y antropólogo. La obra de Lévi-Strauss constituye uno de los aportes más determinantes a la ciencia social del siglo XX, al introducir el enfoque estructural para el análisis y la investigación social. Claude Lévi-Strauss nació el 28 de noviembre de 1908, en Bruselas, que es la capital de Bélgica. Lévi-Strauss falleció el 30 de octubre del 2009 en París, Francia. Claude Lévi-Strauss fue uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX, destacado antropólogo y padre del enfoque estructuralista de las ciencias sociales, que ha influido de manera decisiva en la filosofía, la sociología, la historia y la teoría de la literatura. La teoría de la alianza está apoyada en el concepto del tabú del incesto. De acuerdo con Lévi-Strauss, la prohibición del incesto es un fenómeno universal que presiona a los grupos humanos a practicar la exogamia. Gracias a Lévi-Strauss, muchos científicos empezaron a practicar la teoría de que existen patrones comunes a toda la vida humana, los cuales se manifiestan en todas las culturas, esquemas lingüísticos, mitos y conductas. El estructuralismo de Lévi-Strauss hunde sus raíces en las ideas del método científico de Marx y en el protoestructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure. El mismo Claude Lévi cita a Marx cuando enseña que la ciencia social ya no se contribuye en el plano de los acontecimientos, así como tampoco la física se edifica sobre los datos de la sensibilidad. Para Claude Lévi-Strauss, las cosas constan de estructuras que pueden ser descubiertas y analizadas a detalle. Considera que así como el lenguaje consta de unidades mínimas que se ordenan según una serie de reglas para producir un significado, la cultura es comunicación y se constituye de unidades mínimas que se combinan según ciertas reglas en mayores unidades que forman un significado. Roland Barthes. Roland Barthes nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg, Francia, y murió el 26 de marzo de 1980 en Francia. Roland Barthes es un filósofo, crítico, teórico literario y semiólogo estructuralista, el cual la semiología la podemos entender como el estudio del lenguaje y de los símbolos, el cual nosotros nos permite comunicar con las demás personas. A eso se refiere que es semiólogo. Tres de los libros más importantes de Roland Barthes es La muerte del autor, el cual habla sobre la forma en que un escritor relata su vida
y en la forma en cómo es olvidado por los lectores. Otro sería la cámara lúcida y el placer del texto. Según Barthes, el estructuralismo se apoya en una concepción estructural según la cual las representaciones colectivas como los mitos deben analizarse como sistemas de signos. Esta concepción estructural proporciona los códigos que permiten los distintos sentidos del texto. La teoría de Barthes considera que la intención del autor al escribir una obra no es el único anclaje del sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes del significado y relevancia. Roland, ¿qué le aportó a la semiótica? Le aportó que él la convierte en una ciencia a la semiótica, cuyo interés no solo son los objetos, sino los discursos que de ellos se elaboran, así como el lenguaje y los signos que estos dan el lugar a dicho objeto. En esta ciencia, los signos son los que se relacionan con las relaciones dinámicas. Principales aportes del estructuralismo por parte de Roland Barthes es el fortalecimiento del carácter científico de la psicología, logrando separarse formalmente de otras disciplinas como la filosofía y la filosofía. Otro sería la consolidación del introspeccionismo como único método, poniéndolo a prueba de manera exhaustiva. Y por último sería el logro de una gran conformidad con los principios del estructuralismo para organizar la resistencia contra teorías emergentes, principalmente las funcionalistas. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1996 en Suiza y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, España. Los libros más importantes de Piaget son el razonamiento de los niños, el criterio moral de los niños, que habla sobre cómo es el comportamiento de los niños con base a la educación recibida por padres de familia. Para Piaget, el estructuralismo es como un método de investigación basado en el concepto de totalidad, de autorregulación y transformación común. No solo se basa en la antropología y a la lingüística, sino también a las matemáticas, a la física, la biología, a la psicología y a la misma filosofía. Otra cosa, la teoría de Piaget describe al lenguaje infantil como simbólico, permitiéndoles saltar del aquí y ahora, y hablar de cosas como el pasado y el futuro, también de personas y de sentimientos y de algunos eventos. Durante este periodo, el lenguaje a menudo muestra instancias de lo que Piaget llama a sí mismo el egocentrismo, que se refiere a cuando una persona solo se da el beneficio propio y no le importa a las personas que tenga a su alrededor. Otra cosa. Eliseo Verón. Bueno, él nació el 12 de junio de 1935 en Buenos Aires, Argentina. Él fue discípulo de Claude Lévi-Strauss y se preparó en el laboratorio de antropología social del Colegio de Francia. Él se dedicó en sus tiempos libres a ser sociólogo, profesor y antropólogo. Él nos habla sobre algunas condiciones de producción. ¿Qué son estos? Las condiciones de producción se definen como restricciones que dan cuenta de la generación del discurso que se analiza, es decir, discurso y objeto. Él trabajó en la Universidad de San Andrés y estudió en la Universidad de Buenos Aires. Y él nos habla sobre unos discursos sociales. Estos corresponden a un estudio estructural de la cultura basado sobre el modelo de la lengua y constituyen tanto el surgimiento de la lingüística como ciencia de la lengua. Él recibió algunos premios, los más conocidos, el más conocido es la beca en ciencias sociales. Él tenía un pensamiento sobre la ciencia y él pensaba que era un conjunto productivo cuyo el producto es el conocimiento. Y nos habla también sobre la semiosis social infinita. ¿Qué era esto para él? Para él es el conocimiento ubicado en el interior de esta red semiótica, es un fenómeno intersticial. Él regresó a Argentina en 1995 y dirigió algunas carreras en ciencias de la comunicación. Ferdinand de Saussure. Él fue lingüista, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. También a él se lo conoce como el padre de la lingüística estructural de ese mismo siglo. Él inició en la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas, donde un grupo lingüista continuó su labor como lingüista. Pese a esto, muchos lingüistas y filósofos consideran sus ideas como extemporáneas. El mayor aporte que hizo Saussure en su curso de lingüística general fue la constitución de la lingüística como ciencia.
Para ello, en primer lugar, debió delimitar su objeto de estudio, es decir, la lengua, dejando de lado lo que él llamará el habla. El curso de Lingüística General de Fernández de Azur tiene las siguientes ideas que son fundamentales para comprender su perspectiva estructuralista acerca de la lingüística. Él nos habla acerca de la lengua y el habla, la lingüística diacrónica y lingüística sincrónica, fonética y fonología, significado y significante, el valor lingüístico, semiótica y lingüística, entre otros. Pero él decidió centrarse en la lengua porque esta puede ser abordada científicamente en su curso. Saussure da muchas definiciones de la noción de la lengua. La más importante que da cuenta de su perspectiva estructuralista es que la lengua es un sistema, es decir, que sus elementos se relacionan entre sí, no están aislados. Él establece una diferencia entre lenguaje, lengua y habla, y fija como objetivo central de estudio la lengua desde el punto de vista de su estructura. Él nos dice que la lengua es un sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Es decir, la lengua solamente es el sistema de signos que tenemos, que un grupo tiene. El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante los signos. Es decir, el lenguaje es los patrones que aprende una sociedad para comunicarse. Y finalmente el habla es el acto oral de la lengua.